¿Se acuerdan de Detrás de la Fachada, El Conde de Montecristo, Enrique de Lagardère? Aquellas aventuras y aquellas novelas que nos marcaron en nuestra infancia. Pues detrás de eso estaba la creatividad de Marcos Miranda, un hombre que ahora tiene 84 años, pero sigue lleno de proyectos. Hoy estamos en la casa de Marcos Miranda. Gracias, Marcos, por darnos la bienvenida. Gracias a ti por todo esto y por además nos unen muchas cosas juntos. Sí, muchas ideas, muchos proyectos. Muchos proyectos. Marco, yo te admiro muchísimo, tú lo sabes, porque siempre tienes esa actitud tan juvenil de estar creando, de estar trabajando. Ah, sí. Es que la vida es acción, la vida es proyectos, la vida es sueños. Marco, ¿cómo te sientes en estos momentos aquí? ¿Cómo ha pasado tu vida aquí en Miami? Cuéntame un poquito de tu presente. Fíjate, yo he tenido mucha suerte, muchísima suerte. Yo viviendo en España me fueron a buscar para escribir. Alguien se enteró de Detrás de la Fachada, que es un programa muy famoso, tú lo sabes, y ustedes también que nos están viendo. Entonces, me fueron a ver de Radio Martí, en aquella época no había Televisión Martí. Alguien se enteró que yo estaba en España y me fueron a ver para que yo escribiera algo para los cubanos en Cuba. Y yo hablé Detrás de la Fachada era un programa popular, muy popular, costumbrista, de las cosas cotidianas que pasan. Y efectivamente ahí surgió ¿Qué pasa en casa? El título de ¿Qué pasa en casa? Y estuvo en el aire 11 años. Inmediatamente eso pegó muchísimo en Cuba. Y entonces vino Tete Comité. Querían hacer algo que ya de entrada, metido en la cuestión de la revolución, de lo que era el pueblo, los comités de defensa. Y entonces a mí se me ocurrió una presidenta del comité que no estaba con aquello, jugaba con todo, la doble cara. O sea que desde aquí, desde Radio Martí, tú producías para el público que estaba en Cuba. Desde aquí no, desde España. Desde España, pero para que saliera en Radio Martí. Y desde aquí transmitían para allá. Y eran contenidos siempre subversivos. Subversivos. Y para mí fue muy gratificante esa acogida que hizo el pueblo cubano con mi creación, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Y cómo era trabajar en Cuba, en la televisión cubana? Mira, trabajábamos muchísimo, porque éramos de todo. Ahora aquí, tú lo sabes, tenemos asistentes de producción, se produce, allá no se producía. Uno era productor, era director, era ofiboy, en fin. Y yo empecé muy rápido. Yo nunca había entrado en un estudio de televisión, pero yo pasé un curso que promulgó el ICR, lo organizó para escritores de radio, que fue el primero que yo hice. Después vino la dirección de televisión y empecé a dirigir primero programas infantiles. Amigos y sus amiguitos, que es muy conocido. Amigos y sus amiguitos, yo me acuerdo de Amigos y sus amiguitos cuando era niño. Bueno, pues así empecé. La primera cosa importante que dirigí fue una comedia del domingo, que fue muy gracioso, porque el problema fue que el director se enfermó y no pudo hacerlo, y me llamaron a mí para que lo dirigiera. Y entonces, imagínate, los protagonistas eran María de los Ángeles Santana y Toraño. Y entonces yo estaba friqueado, como se dice. Yo no había dirigido nunca a nadie. Eres muy valiente. Sí, no. Pero lo gracioso es que el primer ensayo, tú sabes, se hace un ensayo en seco y después tú pones los movimientos. Entonces el ensayo en seco fue leer la hora y yo ni levantaba la vista para mirarlo. Y yo leía y ellos leían. Con la vista para abajo. Y yo estaba temblando. Ellos se movían
Y yo callado. O sea, no dirigía nada. Nada. Y entonces ellos se movían de aquí para allá. No sé. Y en medio de eso, dice María, corten, ella cortó. O sea, ella dijo que... Corten. Marquito, vamos a sentarnos aquí contigo. Y digo, sí, dígame, María, dígame. Y dice, Marquito, tienes que dirigirnos, porque nosotros no estamos, nosotros sabemos quién tú eres, que tú eres uno de los alumnos que más alta calificación has tenido, pero nos tienes que dirigir, mi amor. Ay, gracias, pero qué bueno, María. ¿no? Que se portaron así. Gracias, dice María, vamos a coger un descansito. Ella misma organizó todo. Un descansito. Y entonces se sentaron a hablar conmigo y a partir de ahí los dirigí. ¿Y cómo fue que saliste de Cuba? ¿Cómo fue esa emigración tuya? Bueno, fue complicada. Fue complicada porque a mí me borraron Santa Camila de La Habana Vieja, la obra cubana de Brenes. Y había hecho Yerma, y entonces yo estaba indignadísimo que me hubieran borrado esas dos piezas porque eran... Después me enteré que no la borraron. A mí me llaman al G2, el G2 a Villa Marista. ¿De qué año estamos hablando? Los 80, ya eran los 80. Y entonces yo voy de lo más contento a Villa Marista, pensando que yo hice una carta denunciando al partido y diciendo que me habían borrado esas dos obras. Y entonces pensaba que era para discutir eso, y fue todo lo contrario. Me acusaban de que yo era el cerebro para sacar artistas de Cuba. Me desayuné con esa acusación. Y entonces, bueno, fue muy fuerte la discusión, y ahí se desencadenó que me sacaron del ICR, me votaron. Te votaron del ICR y tuviste que ir a la casa. Y entonces me fui a la casa, y entonces fue una época muy convulsa, lo sabemos todos, fueron los 80, después del Mariel. Y entonces a Norma le dijeron que se tenía... Norma, que es tu esposa. Que es mi esposa, perdón. Norma también tuvo que renunciar, porque ellos pretendían que Norma era revolucionaria y que no, que va y que esto, pero cuando Norma renunció fue la hecatombe, porque Norma trabajaba para el Ministerio del Trabajo. Y ahí empezó la odisea de viajar después. De huir de Cuba, ¿no? De irme de Cuba, de tratar de salir. Y fue largo, fueron 4 años, porque además no me dejaban salir a la calle. ¿Estabas en la casa encerrado? En la casa encerrado. Sí, salía. Realmente yo era muy conocido, trabajé muchos años, 11 años trabajé yo en la televisión cubana, dirigiendo, escribiendo la fachada. Yo todos los meses tenía 1 o 2 teatros ICR. Trabajé en muchas aventuras. Hacía un programa infantil con el abuelo Paco, todos los viernes. O sea, yo estaba en el aire. Pasaste de una actividad tremenda a no tener nada. Y el público se extrañaba. Hice cine. Y cuando salía la gente me decía, Marco, qué raro que no estás trabajando, los vecinos. Claro. ¿Cuánto hace que no lo vemos? Y entonces yo todo el mundo le decía, no, es que estoy trabajando en una película, estoy ensayando, pero ellos no soportaban eso. Entonces me dijeron, no salga porque perjudicas tu salida. Y ya después fueron más fuertes, no sabes oye, ¿qué pasa que está saliendo? Que no sé qué, tú sabes. ¿Tenías vigilancia en tu casa? ¿No? Obviamente tenía vigilancia, yo no sabía, pero tenía vigilancia. ¿Te fue muy difícil la vida como inmigrante al principio? No. Fíjate, cuando pues me pasó esto, que estuve tantos años, que tuve que tener la atención psicológica cuando salí y todo. En esa época, en esos 4 años, me hice zapatero. Y entonces, la actividad artística tenía... Es que tú eres muy completo, tú haces manualidad, eres maquillador, tienes muchas habilidades, escribes, diriges, actúas. En fin, ganaba más como zapatero
que lo que yo ganaba en el ICR. Maggie, ¿cómo haces para tener tanta actividad, tantos proyectos? ¿Cómo? Yo creo que eso es innato, pero además, en la medida que ha pasado el tiempo, estoy como desenfrenado. Estoy como desenfrenado. Porque, oye, es que yo no paro, de verdad. Tú no paras. De verdad. Es impresionante la energía. En fin, a mí me gusta la manualidad. Yo soy un pintor frustrado. Soy un pianista frustrado. Y soy un bailarín de ballet frustrado. De veras. Sí, sí, está bien. Y después pintor. Mi padre me apoyaba mucho. Mi mamá era más pragmática. Entonces, bueno, pues tampoco la situación era muy difícil. Y estudié contabilidad. Y es lo único que no has hecho en tu vida. Jamás. Jamás. Bueno, entonces, ¿cuál es el proyecto en el que estás ahora que tienes a todo el mundo loco en esta casa? Mira, ya yo no sabía qué hacer aquí. Ya estaba harto de reparar cosas, de reconstruir cosas. Y realmente lo que a mí me gusta es la televisión. Ese es mi mundo. Ese es tu mundo. No puedo negarlo. Y gracias a la cibernética. O sea, que estás incursionando ahora en las redes sociales. En las redes sociales, en YouTube, vas a hacer tu proyecto. Pero hacer el proyecto implica gastos, porque hay que alquilar el estudio, etcétera, etcétera. Y ahí volvemos a Normita. Y ahí volvemos a Normita. Entonces, bueno, empezamos el proyecto y bueno, y se logró, se hizo. Tuve la suerte de contar con muy buenos amigos. Y en este programa compartes con tu nieta. En ese programa se me ocurrió hacer una cosa. ¿Por qué? Porque yo soy de la tercera edad, pero estoy entre la segunda, que no he llegado todavía a la tercera. Entonces, ese espíritu yo quiero transmitírselo a mi gente. Que no sentarnos en el sillón a que te traigan el cafecito, no hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio, hay que tener proyectos, hay que soñar. Así es. Señores, ¿me entiendes? Entonces, eso es vida. Eso es vida. Eso es vida. ¿Y cómo se llama el proyecto? En el marco de Marcos. Uy, qué buen nombre, en el marco de Marcos. Y me acompaña mi nieta querida, Gabriela. Entonces tenemos a mi mamá que lleva el Control Center, es productora, editora, directora, todas las horas. Y entonces aquí tenemos el estudio, donde nos sentamos. Bueno, cada uno tiene su punto de vista por la diferencia de generación normal, pero una cosa pacífica, ¿no? Hay un... Todavía. Pero ya veremos. Es una maravilla, es pintora, es un caramelo. Y además he descubierto que es actriz también, porque se desenvuelve bien, está aprendiendo, porque esto no se aprende. Y es un buen equilibrio, ¿no? Como un buen contrapunto, una nieta joven. No, es que ella tiene su punto de vista. Eso va a ser muy interesante. Y lo defiende. Y yo discuto. Discutimos, porque no te creas que ella es mansita. No debe ser. Es Miranda. No, de verdad estoy muy contento. Qué bueno, Marco, qué bueno. Estamos empezando, bueno, pues ya el programa salió, el primer programa. Todavía es muy pronto para predecir, ¿no?, el éxito, pero yo... Pero tienes una ilusión que te está moviendo, que te está llevando a levantarte cada día. Esa energía se va por ahí. Sí, exacto. Esa energía sale por ahí. Y yo creo que va a ser muy bueno. Yo me voy a divertir mucho y ustedes se van a divertir conmigo también. Qué bueno, Marco, me encanta escucharte. ¿Qué le podrías decir como un consejo a los cubanos que recién están llegando aquí a Estados Unidos, que no saben cómo entrar en esta sociedad, que no saben qué hacer para empezar? ¿Qué tú le dirías con tanta experiencia que tienes? Aquí en este país hay que trabajar. Aquí no se puede inventar, todo está inventado. Aquí no se puede hacer chanchullo y vamos a comprar esto y lo voy a vender y no sé qué, y si me puedo robar una cosita. No, aquí eso está penado. Entonces, nosotros salimos de Cuba yo salí con otra mentalidad. Entonces,
Yo les digo que se esfuercen, trabajen. El trabajo, ningún trabajo es denigrante. Limpiar casas no es denigrante. Aquí yo tuve una señora que limpiaba casas y ahora tiene una casa como esta en Los Ángeles. Por trabajo. El trabajo magnifica al hombre. Eso es lo único que les puedo decir. Trabajen, luchen y van a vencer.